mundo que viene. Cambios que la tecnología y la innovación provocan en la sociedad. Con Vladimir Villegas. Bueno, son las 4:42 y le damos la bienvenida a Esteban Reyes, emprendedor, innovador, coach. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir, aquí estamos pues como todos los jueves para abrir esta pequeña ventana y asomarnos a ver un pedacito del mundo que viene. Así es. Oye, el tema de hoy es bien interesante, ¿no? TikTok es una de las redes sociales que tienen mayor acogida en estos momentos, ¿verdad? Y sobre todo entre los jóvenes, ¿verdad? Pero sobre todo entre los jóvenes, pero tan que tiene acogida entre los jóvenes, Esteban, que hasta los políticos se están metiendo en TikTok. Bueno, recordemos al presidente, al candidato a la presidencia en Colombia. Claro, el viejito del TikTok, que por cierto estaba comentando que lamentablemente tiene cáncer terminal y está en medio de un juicio que lo puede llevar a la cárcel. Sí. Pero entonces fíjate tú, ¿por qué Estados Unidos quiere prohibir TikTok y qué puede pasar? ¿Eso tiene que ver con conflicto con China? ¿Qué es eso? Bueno, Vladimir, eso hay que verlo en ese contexto de la guerra comercial ahí entre China y los Estados Unidos. Además, sobre un tema muy polémico que es las redes sociales y cómo las redes sociales se han estado utilizando para sembrar más división, más polarización y más odio en las campañas políticas, ¿no? Precisamente, Vladimir, la semana pasada la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, como se le llama ahora a todas las organizaciones que trabajan el tema de la seguridad y la inteligencia de los Estados Unidos, bueno, presentaron un informe al presidente Biden diciendo que la campaña de término medio que ocurrió en el 2022, bueno, hubo una participación muy activa de cuentas extranjeras tratando de modificar o modificando la intención del voto de los jóvenes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, un tema muy sensible que está en el contexto, Vladimir, de esta guerra comercial que se da entre estas dos potencias, ¿no? Disputándose pues el espacio geopolítico, el predominio y la hegemonía en el espacio geopolítico. En ese marco es que tenemos que ver esta ley. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver brevemente para que los oyentes se enteren. Ayer, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, aprobó una ley en la que prohíbe el uso de TikTok. Se le da un lapso de tiempo para que la empresa pueda ser vendida a un socio local en los Estados Unidos y pueda seguir operando y no afecte esto a los usuarios y también a los generadores de contenido, de 180 días, ¿no? Es un periodo, bueno, esta red está valorada muy alta, o sea, se ve un poco difícil que pueda lograrse un acuerdo en la ley. La ley necesita ser aprobada además por la Cámara Alta, pero como hay prácticamente un consenso, Vladimir, bipartidista para aprobar esta ley, para que tengas una idea, el 85% de la Cámara de Representantes votó por esta ley, lo que implica que hay un acuerdo bipartidista y eso hace pronosticar que no va a haber problemas que se apruebe también en la Cámara Alta, ¿no? En la Cámara del Senado. Y el presidente Biden además dijo que sin duda alguna, de llegarle la ley a sus manos, la iba a promulgar sin ningún problema. Así que el camino está abierto para que la ley se pueda aprobar. Y esto, por supuesto, abre la polémica o desata de nuevo la polémica de la guerra comercial, que como sabemos, Vladimir, se extiende a lo que pasó con Huawei en el gobierno de Trump. Después hubo un intento también en el gobierno de Trump de cerrar TikTok y no se logró porque la empresa puso una demanda que ganó. Entonces eso se congeló allí, ¿no? Como un segundo intento de lo que está ocurriendo. Ahora fíjate, vamos a ver el número que significa TikTok. Bueno, TikTok tiene una valoración, Vladimir. TikTok todavía es una empresa privada, no está en bolsa. Hay muchos inversionistas que están interesados en que la empresa salga a bolsa, porque esta es la forma de cómo los inversionistas pues pueden capturar su ganancia cuando la empresa sale a bolsa pues y adquiere una valoración, pero la valoración está entre 300 y 400 mil millones de dólares. ¿Verdad? Nada más y nada menos. Esa empresa vale más, decía un analista esta mañana que estaba escuchando español, que vale más que todas las grandes empresas españolas, pues vale más que Telefónica, vale más que qué sé yo, todas las grandes empresas, ¿no? Españolas, o sea, de una valoración. Ahora, ¿tú podrías decir que eso es un tema más de comercial que otra cosa?
No, obviamente Vladimir tiene un tema político. Lo que pasa es que la guerra se da en el espacio comercial, pero obviamente tiene un tema político. Recordemos, Vladimir, que las principales aplicaciones norteamericanas como Google, básicamente los productos como YouTube no pueden operar, ¿no? Meta, Facebook, Instagram no pueden operar en China. Están prohibidas operar en esos mercados, de manera que esto no se trata pues de una cosa unilateral, sino que esta guerra y esta batalla tienen mucho tiempo y está enmarcada en esta... Ajá. Una pregunta, Esteban. ¿Aló? Sí, te escucho. Una pregunta. ¿El hecho de que Estados Unidos prohíba TikTok puede desatar toda una cadena de países que lo hagan? ¿Qué implicaciones tendría para los países que permitan mantener TikTok? ¿Qué implicaciones con respecto a los Estados Unidos podría traer eso? Algunos países que no quieran seguir esa línea. El año pasado en India, que también es un mercado muy importante para TikTok, que está prohibido en la India TikTok. Entonces puede ser que muchos países pues también lo hagan, pero es que el problema, Vladimir, es que la valoración y el mercado de los Estados Unidos es muy importante. Se estima que hay 170 millones de usuarios en Estados Unidos, ¿no? Y más o menos hay unos 250.000 creadores de contenido que de paso pues viven de esa plataforma, de manera que prácticamente ese es un ecosistema económico, ¿no? Y cultural que existe, y Estados Unidos por supuesto es como el espacio donde la publicidad es más cara y donde se generan mayores ingresos de esta compañía. Si sale de Estados Unidos, su valoración se desploma de una manera estrepitosa, ¿no? Claro, también está, los riesgos que eso implica, por ejemplo, frente a temas como la libertad de expresión, por ejemplo, ¿verdad? La agenda de todas estas enmiendas que permiten que los ciudadanos tengan derecho a la información, en fin, y a expresarse. Lo que alega digamos, la ley, y lo que alegan los que propone la ley, Vladimir, es que las empresas chinas, acuérdate, TikTok la propietaria de TikTok es una empresa que tiene su sede en Pekín, que se llama ByteDance, y toda empresa china está sujeta a una ley, Vladimir, en la cual debe otorgarle, cuando el gobierno lo requiera, la data. Entonces ahí es donde se agarran los legisladores para decir aquí hay un riesgo de seguridad, porque ahí está, y eso lo sabemos además, que en esa interacción, está la conducta de millones, sobre todo de jóvenes y adolescentes, de comportamiento y de datos que saben que conocen más a la persona que ellos mismos. Entonces, aunque esos datos, cuando tú descargas la aplicación, nadie lee la letrica pequeña, pero en la letrica pequeña dice que hay una data y toda la información que tú dejas allí es una información pública, al cual prácticamente tú le entregas los derechos por esa información, que a veces es privada porque la gente no distingue una cosa de la otra. Pero se basan en este elemento de la legislación china, Vladimir, que le obliga a las empresas a entregar la data que el gobierno requiera para la seguridad nacional. Entonces, por eso es que está en este espacio más de la guerra, vamos a decir, política, cultural, de inteligencia, está en ese marco, pues. Y también, también entra lo electoral, Vladimir, porque esto sería un pequeño triunfo de Biden sobre aquello que intentó hacer Donald Trump, que no pudo, y si lo logra el gobierno, sería... Ajá, y eso es popular. Si en Estados Unidos hay 170 millones de suscriptores, ¿es popular estas decisiones? ¿Son populares estas decisiones contra TikTok? Fíjate, estuve también viendo las noticias de mucha gente que genera contenido, que dice, que si es prohibido TikTok, muchas personas van a perder trabajo. Incluso personas que es Asperger, algunas personas que trabajan en su casa, porque no pueden salir y han conseguido en estas redes, no es la única, ¿no? Lo pueden hacer en otra, pero particularmente esta persona, lo decía TikTok, ha conseguido una actividad, tiene su fan, ha desarrollado su marca y su identidad y tiene sus contenidos allí, ¿no? Entonces sería catastrófico para muchas personas. Como te dije, se estima que unas 250.000 personas viven de crear contenido para TikTok, por ejemplo. Imagínate. Y con respecto a TikTok, ¿cómo está, por ejemplo, con respecto a YouTube o con respecto a Facebook o a Instagram? Lo que ha pasado, Vladimir, es que TikTok consiguió un nicho de mercado, ¿no? Un nicho de mercado en el cual es diferente a Instagram, es diferente a YouTube,
y ha conseguido pues este mercado de videos cortos, digamos más light, podemos decir así, donde se incluye el baile, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un algoritmo, bueno, una de las cosas que hace valorar a TikTok es un algoritmo muy adictivo que hace que las personas se queden muchas horas consumiendo los contenidos de TikTok, ¿no? Pues algo... Sí, bueno, nos pasa mucho, ¿no? Que a veces, caramba, tengo ya una hora viendo, y a veces uno dice, me voy a regalar media hora de TikTok, voy a regalarme una hora. Sí, bueno, y cuando te das cuenta son 2. Sí, así es. Bueno, porque es un algoritmo muy adictivo, tienen una capacidad de poder descubrir lo que te gusta, y ese infinito de que uno más, y cuando vienes a ver son millones de horas de atención que está captando, ¿no? Y bueno, esto entra en todo ese debate de las redes sociales, Vladimir, de que estas empresas están explotando, vamos a decir, un pasivo ya creado, donde el contenido lo crean los propios usuarios, pago y una monetización. Realmente no hay ninguna innovación, sino un algoritmo el que está haciendo el trabajo. Eso es como poner a trabajar un robot, ¿no? Vendiendo droga, una cosa así, ¿no? Entonces la gente sigue consumiendo, y bueno, muchas personas como Mariana Mazzucato, por ejemplo, ha criticado esta forma de generar ingresos, porque no genera ningún valor real para la sociedad, más bien la intoxica, la contamina, y no hay ninguna innovación, y estas empresas están valoradas, como te decía, más que empresas tan valiosas como la que te acabo de mencionar, una empresa telefónica, por ejemplo, una empresa petrolera, más incluso que SpaceX, que es otra empresa que no está cotizada en bolsa. Entonces, esta es parte de estos fenómenos, bueno, que la nueva tecnología nos trae, y que tiene a los legisladores y a los políticos un poco locos de cómo ponerle orden a ese caos aparente, ¿no? Claro, ¿no? Y hay otros países, por ejemplo, Nepal también prohibió TikTok a finales del año pasado, estaba viendo por allí también. Y bueno, en la Unión Europea también hay, bueno, alerta frente a este tema, ¿no? Claro, y bueno, y se ha aprobado el también. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión prohibieron TikTok en los teléfonos del personal, fíjate, o sea, porque eso es otra cosa. A lo mejor la gente puede tener sus redes, pero si trabaja en el gobierno no lo puedes tener, en la oficina no lo puedes abrir, en los dispositivos que son oficiales no lo puedes abrir. En fin, un conjunto de restricciones, ¿no? Claro, y sin embargo, bueno, tiene esa cantidad de usuarios, ¿no? Que es bastante. Es como el cigarrillo, bueno, van prohibiendo hasta que la gente deja de fumar, ¿no? Claro, pero bueno, el tema es cómo se norma, cómo se establece. Casualmente, ayer se aprobó también, Vladimir, una legislación para regular la inteligencia artificial en Europa. Tal vez lo podamos discutir, conversar la semana que viene, pero bueno, todo esto está revuelto, y esto es básicamente lo que está planteado. El tema sí clave es conseguirá, porque es bastante seguro que la ley se apruebe, y entonces la empresa tiene 180 días para conseguir un comprador, ¿no? Obviamente, eso es una máquina de generación de efectivo, la empresa vale mucho dinero. Seguramente lograrán. Ellos monetizan con la publicidad, y al tener horas, al tener una cantidad muy grande de horas de atención de ese público consumidor que tiene un poder adquisitivo bastante alto, eso es una máquina de generación de efectivo inmediato. Pero bueno, ¿cuánto podrán vender esa empresa? ¿Quién estará dispuesto a hacerlo? ¿Cómo será el arreglo? Bueno, todo eso es lo que va a comenzar si la ley llega a aprobarse en el Senado y le da go el presidente Biden. Bueno, imagínate, tú se lo compra el dueño de X. Por ejemplo, ¿no? O sea, podría ser. Lo que pasa es que, bueno, no sé si tiene efectivo para eso, porque acuérdate que Twitter le costó 44 mil millones. La empresa puede estar costando hasta 10 veces más. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, entonces tal vez... Quizás un consorcio podría ser una agrupación. Claro, por eso también puede ser que no pueda llegar al precio, tenga que venderla, y entonces la empresa se remate a un precio bastante bajo de su valoración, ¿no? Eso también podría ocurrir, por eso es que entra en un vacío. Pues la empresa también puede optar lo que hizo la vez pasada, que es hacer una demanda en los tribunales norteamericanos, la justicia norteamericana, diciendo pues que hay competencia desleal, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es parte del debate, ¿no? Muy importante eso que te digo, Vladimir, que de repente puede ser un punto a favor de Biden, dado pues la sinofobia, la chinofobia. Así es. Ahí dentro de los Estados Unidos, pues por el crecimiento tremendo, pues, y la amenaza que representa para la hegemonía norteamericana el poder chino. Por ejemplo, si llegara a desaparecer TikTok,
¿cuál de las redes se podría beneficiar? Yo sé que es una pregunta que a lo mejor es algo complicado responder, pero... Fíjate, Vladimir, no es tan fácil, porque fíjate lo que pasó con Twitter, ¿no? Cuando Meta lanzó el thread. Claro. No es tan fácil porque es que se genera una cosa en las redes que se llama efecto red, ¿no? Bueno, que hace que al tú tener una inversión de tiempo para tener seguidores, para tener registrado ahí tus contenidos, bueno, hace muy costosa tu salida de esa red, ¿no? Y el comienzo en otra. Entonces la red tiende, fíjate lo que ha pasado, lo veíamos la semana pasada con X, ¿no? Mucha gente está con Moss, bueno, porque el tipo está troleando y está haciendo cosas, pero no se salen porque ahí están sus redes, sus seguidores, está su contenido. Entonces ese efecto, eso se llama el efecto red, tiene una fuerza muy grande, y es que el costo de salida de una red, después que tú has generado una identidad, unos seguidores y un contenido, bueno, muy alto, y tú prefieres mantener pues esa conversación que tienes con tus usuarios en esa red, ¿no? Entonces probablemente eso también pase en TikTok, porque muchas aplicaciones, incluso la misma X ha tratado de emular, ¿no? Un poquito más de adulto, pero este tema de ir más a que no sea una red de textos breves, sino mucho video, y los que usamos X nos vamos a dar cuenta que cada vez están apareciendo más videos en la plataforma, pero no es fácil copiarlo porque, de nuevo, hay un algoritmo, hay un estilo, hay unos usuarios, no es tan fácil así como que la gente migre si la red desaparece definitivamente. Así es. Bueno, Esteban, súper agradecido, pues. ¿Cómo no, Vladimir? Seguiremos conversando. La semana que viene nos metemos con inteligencia artificial. Sí, no, y también tenemos pendiente, Vladimir, el tema de la seguridad. Muchísimas amenazas y muchísimas... Sí, es verdad. Y habíamos quedado la otra vez tratar de tener un experto en materia de ciberseguridad. Exacto, eso lo tenemos ahí pendiente en la agenda. Tenemos pendiente para traerlo que vengamos al estudio, pues ustedes se vengan con nosotros, conmigo acá al estudio a conversar sobre este punto, que es bien interesante, ¿no? Perfecto, muy vigente y muy importante. Vamos a tratar de hacerlo la semana que viene, Vladimir. Por supuesto, Esteban. Bueno, gracias. un abrazo. Bien.